Es un placer estar con ustedes presentando nuestra ponencia. Es un grupo de trabajo donde está formado por la doctora Berenice Alejandra Islas, igualmente con la doctora Consuelo Cajero Pacheco y su servidora, la doctora Miriam Ramírez Cortés. Actualmente yo soy coordinadora clínica de educación e investigación en salud en la unidad de medicina familiar número 94, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social, del órgano de operación administrativa desconcentrada de la UAD Norte de la Ciudad de México. Nuestro tema tiene por nombre el síndrome metabólico y hábitos alimentarios en trabajadores de la unidad de medicina familiar número 94. Nosotros nos encontramos en la Ciudad de México, específicamente en el Distrito Federal. Realmente, ¿por qué fue tomado este tema? De acuerdo al Diario Oficial de la Federación, en la Nova Oficial Mexicana 043, refiere que es importante el fomento a la salud, no solamente de la población mexicana, sino también del área en donde nosotros nos desenvolvemos. Aquí en el Instituto Mexicano del Seguro Social tenemos el contrato colectivo de trabajo, hay un reglamento en su capítulo 3 del artículo 13, donde refiere que es importante que no solamente tenemos que estar en la observancia del tratamiento de nuestros pacientes, sino también de nuestros compañeros. Realmente el Instituto de Servicios Sociales es un sistema de salud para los mexicanos y mexicanas. Es importante cada uno de los procesos que se llevan a cabo, sobre todo también en el Manual de Organización de Dirección de Prestaciones Médicas 01, en su artículo 82, refiere que nosotros tenemos que estar en la observancia del área de la salud de nuestros compañeros, sobre todo en el talento humano que está para dar tratamiento y evaluación a nuestra población. Sin embargo, el instituto no solamente da atención en salud, sino también incluye prestaciones sociales, bienestar social, atención a empresas. En la web norte de la Ciudad de México tenemos aproximadamente 2.569.000 derechohabientes. En la unidad de medicina familiar número 94 específicamente de talento humano tenemos 453 en los diferentes turnos donde dan atención en el primer nivel de atención. Este estudio va a ser basado con el objetivo de establecer cómo se encuentra el síndrome metabólico y los hábitos alimentarios en los trabajadores de la unidad de medicina familiar número 94, específicamente en el turno matutino. ¿Cuáles fueron nuestros objetivos específicos? Fue identificar cuáles son de nuestros compañeros trabajadores de la salud los que presentan síndrome metabólico. Específicamente también ver cómo es la autorregulación que tienen ellos en sus hábitos alimentarios. Igualmente, identificar las conductas alimentarias de riesgo por malnutrición en exceso. Para hacer esta evaluación, nuestro estudio fue realizado del 1 de febrero del 2025 al 31 de marzo del 2025. Es un estudio observacional, prospectivo y correlacional. En nuestra población de estudio son los trabajadores del turno matutino de la UMF número 94 de la UAD Norte de la Ciudad de México. Este estudio, para llevarlo a cabo, fue registrado ante el Comité de Ética de Investigación, CIRELSIS, los cuales nos dieron el registro 2025-3511-002, al cumplir todo lo que son los lineamientos del Comité de Ética e Investigación. Invitamos a nuestros compañeros del turno matutino que trabajan aquí en la unidad de medicina familiar número 94, donde buscamos una población finita. El intervalo de confianza para esta población fue de 168 compañeros que aceptaron ingresar en nuestro estudio. Para iniciar el estudio, ellos tuvieron su carta de consentimiento informada, donde lo firmaron de forma autógrafa en papel, y también nuestras encuestas las hicimos en un sistema que se llama Google Forms. En el Google Forms les aplicamos 12 escalas. La primera escala es la escala de autorregulación de hábitos alimentarios. Esta escala fue validada por Domínguez y obtuvo un alfa de Cronbach de 0.86. Igualmente, se aplicó la escala de conductas alimentarias de riesgo de malnutrición por exceso, llamada Carmen. El alfa de Cronbach es de 0.07 y también fue validada por Anastasio y colaboradores. Las dos escalas son utilizadas en población mexicana.
Igualmente, tomamos, para referir el síndrome metabólico, tomamos en cuenta la definición mundial del síndrome metabólico propuesta por la Federación Internacional de Diabetes, que fue un consenso, y las modificaciones actuales, donde nos refieren que deben de tener más de 3 factores, de 3 a 5 factores para formar el síndrome metabólico. Entre ellos son la obesidad abdominal, la glucosa, la hipertensión, el HDL y los triglicéridos. De acuerdo a la población que nosotros tuvimos, 110 personas fueron del sexo femenino, 58 del sexo masculino. De acuerdo a los criterios de ATP que nosotros obtuvimos, solamente el 9.6%, como lo podemos ver aquí en la tabla, presentaron el síndrome metabólico, es decir, los factores que se pudieron integrar en el primer nivel de atención. Igualmente, lo vimos desde el área médica al área administrativa. Tenemos varios subsistemas, pero los englobamos en 2 grandes grupos. Los que más participaron fueron médicos familiares y asistentes médicas. Vamos a ver aquí en la gráfica que ustedes tienen en su pantalla del lado derecho la puntuación de la primera escala, Carmen, donde está ubicada. Tiene 4 dimensiones. La primera dimensión, en donde se les preguntaban la alimentación sin control. Esa tenía en sus preguntas 3 de la escala. Posteriormente, en la otra dimensión es el consumo de alimentos altamente calóricos, que también estaba formado de 4 preguntas. La siguiente dimensión es la respuesta ante los alimentos, que esta tenía 5 preguntas dentro de la escala. Y otra dimensión que es alimentación emocional, la cual tenía 3 preguntas a cargo de esta dimensión. En la puntuación total que nos tiene Carmen, como lo podemos ver aquí en nuestra tabla, tuvimos una mediana de 31. Aquí abajo les ponemos que la escala de evaluación de puntaje, el menor puntaje para tener menor riesgo de alimentación de riesgo era 15. El mayor riesgo era en puntuación 75. Tomando en cuenta que la mediana de nuestra población, de acuerdo a cómo se movieron nuestros datos, obtuvimos una mediana de 31. Posteriormente, de acuerdo a la evaluación en edad que obtuvimos en nuestra población, tuvimos una media de 41 años. De acuerdo a la glucosa, que también es uno de los criterios, tuvimos una mediana de 101. Posteriormente, en la evaluación de autorregulación, si vemos esta escala, también constaba de preguntas que tenían una escala de Likert, que el valor mínimo es 8, que es decir, una menor autorregulación. La puntuación máxima es 40, que era una mayor autorregulación en sus hábitos alimenticios. Las preguntas que tenía la escala de autorregulación era motivación, cantidad de los alimentos, la planificación de los alimentos, las recomendaciones de los compañeros del sistema de salud, la atención en los alimentos, las metas y el cambio que ellos estaban teniendo en ese momento. De acuerdo a la puntuación mínima era 8 y la puntuación máxima de autorregulación 40. En nuestra población evaluada, nuestra mediana salió de 24. Otro de los factores que también fueron medidos en la TA sistólica, la tensión arterial de nuestros pacientes, tuvimos una mediana de 110. De acuerdo a la TA diastólica, la tuvimos en 80. Cuando nosotros empezamos a cruzar lo que son los diferentes factores con el sexo, no tuvimos una evaluación con una P menor de 0.05. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos una correlación ya para ver entre el síndrome metabólico y la escala de Carmen y la escala de autorregulación, como ustedes lo pueden ver en nuestra escala, aquí vimos con el coeficiente de correlación entre Carmen y la autorregulación nos salió en menos de 0.308. Es una correlación significativa, pero baja. Sin embargo, cuando hacemos la evaluación entre Carmen y síndrome metabólico, no hay una correlación estadísticamente significativa. En conclusión, en nuestro trabajo vemos que los trabajadores que presentaron el síndrome metabólico en su mayoría fue del sexo femenino, pero no hubo una correlación significativa entre el síndrome metabólico.
Lo que sí encontramos es la correlación entre, pero baja, entre los hábitos alimentarios de riesgo y la autorregulación que presentaban nuestros compañeros de trabajo. Y no existe una correlación entre la escala de Carmen y el síndrome metabólico. Realmente el evaluar es el inicio de una línea de investigación sobre los procesos del estado físico de nuestros compañeros. Estas líneas de acciones nos da pie a seguir continuando con la evaluación y la investigación en el proceso del síndrome metabólico de nuestros compañeros de trabajo. Es un placer haber estado con ustedes. Aquí les dejamos nuestro CID y nuestras áreas donde se pueden comunicar con ustedes. Estamos aperturados en el proceso. Les agradezco mucho la atención. Gracias.